Buenas tardes con todos. Mi nombre es el doctor Gabriel Pérez. Soy médico neurólogo del Centro Médico Plaza Lima Sur de la Clínica Ricardo Palma. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la hemorragia cerebral. ¿Cuáles son sus causas, sus síntomas? ¿Cómo se realiza el diagnóstico, el tratamiento? ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Y algunos mitos que circunscriben esta patología. Agradezco su presencia en este consultorio en vivo y comenzamos con nuestra charla. ¿Sí? En primer lugar, lo que debemos saber es algunos términos. ¿Sí? La hemorragia cerebral es parte de la enfermedad vascular cerebral junto con los infartos cerebrales, ¿no? Se le conoce como stroke hemorrágico, ictus hemorrágico también. Y es una patología que tiene una alta mortalidad y una alta morbilidad. Eso quiere decir que hay un porcentaje considerable de pacientes que terminan falleciendo, y de los que sobreviven, hay varios que van a quedar con discapacidad. Entonces es muy importante tener en cuenta todos los factores que juegan para poder producir esta patología, ¿ah? Cuando hablamos en general de hemorragia intracerebral o intracraneal, nos referimos a la que se produce espontáneamente, ¿sí? Entonces, de lo que conversamos en esta oportunidad, vamos a excluir a todos los que se presentan gracias a una causa traumática, ¿no? Un accidente, un golpe, ¿sí? Sobre ese tipo de problemas no vamos a hablar el día de hoy. Y tenemos que saber que no solamente hay un solo tipo de hemorragia cerebral, hay varios tipos, cada uno con sus distintos factores de riesgo, cada uno con sus distintas presentación clínica, pronóstico, mortalidad también, tratamiento. Así que es lo primero que debemos tomar en cuenta. Entonces, en este cuadro podemos ver una clasificación general de la enfermedad vascular cerebral, ¿sí? La forma más frecuente viene a ser el infarto cerebral o la patología isquémica, ¿sí? O el stroke isquémico cerebral. Sí, esto corresponde alrededor del 80% de la enfermedad vascular cerebral. Por otro lado, y el tema que nos compete ahora, es la hemorragia cerebral, ¿no? O el stroke hemorrágico, el cual va a comprender alrededor del 20% de toda la enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Este porcentaje puede variar dependiendo de la fuente en la que consultemos, el año en el que consultemos, ¿no? Y el lugar al que consultemos, ¿no? Pero es más o menos un 80-20, ¿sí? Dentro de la hemorragia intracerebral, como les había dicho previamente, tenemos que buscar deberíamos abordar distintos tipos de estos. Los dos grandes grupos van a ser la hemorragia intracerebral o intraparenquimal y la hemorragia subaracnoidea. Como vamos a ver, son dos entidades completamente distintas, ¿no? Y entonces no podemos hablar de un sangrado intracerebral, ¿no? Pensando que estas dos se comportan de manera similar. Entonces, en primer lugar, conversemos sobre las grandes diferencias de estos dos, cómo podemos tener una idea de qué tan distintos pueden llegar a ser, ¿sí? Entonces, en este gráfico podemos tener dos lados, ¿no? En el lado izquierdo podemos observar la hemorragia intracerebral, ¿sí? Con una tomografía correspondiente a un paciente con esta patología. Como podemos ver acá, estamos observando, ¿no?, el cerebro como tal, una tomografía axial. La imagen que se ve en color blanco viene a representar esta hemorragia intracerebral, es decir, la sangre, ¿no?, que como vemos se produce en una región profunda del cerebro, ¿sí? Este tipo de patologías o este tipo de sangrado va a ser causado por hipertensión principalmente, ¿sí? Ese es el factor de riesgo fundamental. Entonces, esta patología la vamos a ver sobre todo en pacientes mayores, tal vez fumadores, sedentarios, con obesidad, ¿no? Pero sobre todo que tengan hipertensión, ¿sí? La mortalidad de esta patología es variable también, pero se establece alrededor de un 20%, ¿sí? Por otro lado, en el lado derecho de esta
diapositiva vamos a tener a la hemorragia subaracnoidea, que como vemos, la imagen blanca va a corresponder a la sangre dentro del cráneo, ¿sí? Y entonces podemos darnos cuenta que se ubica en un lugar completamente distinta que en el caso anterior. Perdón. Entonces, en este caso, la sangre se va a encontrar en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Que es un espacio que se encuentra rodeando el cerebro. Particularmente, esta patología, ¿ya?, va a ser causada por la ruptura de un aneurisma cerebral, ¿sí?, que es una dilatación de un vaso sanguíneo que por lo general se encuentra desde el nacimiento, ¿ya? Esa patología, a comparación de una hemorragia intracerebral, va a tener una mortalidad de un 50%. Eso quiere decir que es una patología catastrófica y bastante ominosa. Así que debemos tener muy en claro cómo podemos hacer para prevenirla, tal vez, y sobre todo cuando deberíamos sospechar de esto, ¿no? En primer lugar, veamos la hemorragia intracerebral, que es más frecuente que la hemorragia subaracnoidea. Entonces, la hemorragia cerebral, como hemos visto, es el sangrado, ¿no?, en regiones profundas del cerebro, ¿sí? Esta va a tener como principal factor de riesgo la hipertensión arterial, ¿sí? Se va a dar en pacientes hipertensos, no se olviden, eso es muy, muy importante. También va a estar asociado a la edad, ¿no? Pacientes más ancianos van a tener un mayor riesgo de presentarla, y también hay una asociación al consumo de alcohol, ¿no? En general, factores cardiovasculares clásicos son los que van a incidir en la génesis de este tipo de sangrado. ¿Cómo puedo sospechar que yo tengo una hemorragia intracerebral? Entonces, acá vamos a entender que este sangrado va a tener un efecto de bola de nieve. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el tamaño de esta hemorragia va a ir creciendo, ¿sí?, poco a poco, con los minutos y con las horas. Eso quiere decir que los síntomas pueden empezar, ¿no?, siendo muy leves y poco a poco hacerse muy fuertes. También puede presentarse con una clínica máxima desde un inicio, ¿sí? Pero tenemos que ver que hay diferentes formas en su presentación. También va a depender del tamaño y ubicación. Tenemos hemorragias que pueden ser muy pequeñas, ¿ya?, que muchas veces puede pasar como alguna patología menor, o tal vez ser minimizado por el paciente, ¿no?, y buscar ayuda médica tal vez un día después, 2 días después, ¿no? Y muchas veces puede ser un sangrado bastante extenso, ¿no?, que puede llevar rápidamente a la pérdida de conciencia, incluso al coma al paciente, y ser llevado a emergencia de manera inmediata, ¿no? Depende de su ubicación también. La gran mayoría de veces se ubica en las regiones profundas del cerebro, ¿no?, como estamos viendo en la imagen. En otras ocasiones, en un menor porcentaje, se puede localizar en el tronco encefálico, que es una porción más delicada del cerebro, ¿sí? Porque en este lugar se encuentran distintas estructuras que se encargan de mantenernos vivos, porque se encuentran funciones como la respiración, el control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces es distinto que tengamos un sangrado, por ejemplo, en esta región profunda del cerebro o en el tronco encefálico, ¿no?, que tiene una mortalidad mucho más alta. Felizmente, las más frecuentes son las que estamos viendo en pantalla. Ahora, ¿qué síntomas nos va a dar este tipo de sangrado? Por lo general, nos va a dar dolor de cabeza, cefalea y vómitos, en algunos casos, no siempre, ¿no? Entonces, la presentación de estos dos síntomas se encuentran alrededor de entre un 20 y un 40%. Puede presentarse uno aislado del otro, eso sí. Y obviamente la presentación va a depender, como ya hemos dicho, del tiempo que ha transcurrido, ¿no? Puede empezar en un paciente cuyo dolor de cabeza sea muy leve, ¿no?, y dentro de 1 hora hacerse progresivamente más fuerte, tal vez en 2 horas añadirse náuseas y vómitos, y tal vez en 3, 4 horas presentarse alteración de conciencia, ¿no? Como les dije, un efecto de bola de nieve. Por otro lado, puede pasar como un dolor de cabeza muy, muy, muy leve.
Otra cosa que es importante destacar acá es que la evaluación clínica es fundamental, sobre todo en los casos que son leves, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente tal vez al no darse cuenta que pudiese tener un sangrado intracerebral, debido a que este puede no ser muy grande, depende mucho de la habilidad del médico que evalúe poder detectar estas lesiones pequeñas, ¿sí? Para poder establecer un tratamiento adecuado y evitar de que este sangrado tal vez siga creciendo o tal vez vuelva a presentarse en otro lado del cerebro. Eso es importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de esta hemorragia intracerebral? En primer lugar, es importante la sospecha clínica, ¿no? Entonces, en un paciente pues que tal vez sea hipertenso, que sea mayor, tal vez sea fumador, sedentario, tenga obesidad, se presente a veces en consultorio, otras veces, o la mayoría de veces en emergencia, con un dolor de cabeza que haya sido en corto tiempo cada vez más fuerte, que pueda tener náuseas y vómitos, y al examinar yo puedo encontrar que tiene un déficit motor o falta de fuerza en una parte del cuerpo, ¿no? En la parte derecha, puede ser la parte izquierda, puede cursar con problemas del habla y muchas otras sintomatologías o muchos otros síntomas neurológicos, ¿sí? Entonces, en este contexto, es fundamental tomar una tomografía, ¿sí? Una tomografía simple sin contraste es el estudio de elección para poder detectar la sangre, ¿sí? Es bastante sensible para poder detectar sangre, eso es importantísimo. Una vez que yo determino que existe este sangrado intraparenquimal, debo pasar al manejo, ¿no? La gran mayoría de veces van a ser pacientes que se encuentran en emergencia. Entonces, lo que hacemos en el tratamiento de estos pacientes en primer lugar es determinar el riesgo, ¿no? El riesgo de que este paciente tiene de fallecer, ¿no? O de tener un mal pronóstico, ¿no? Tal vez quedar discapacitado. Entonces, se hace la evaluación clínica, se calculan ciertos scores que nos ayuda a poder determinar este riesgo de mortalidad del paciente, ¿no? Se le hace el tratamiento médico para evitar que el aumento de la presión intracraneana que produce este sangrado pueda dañar más al paciente, ¿no? Entonces, el principal tratamiento para esta hemorragia intracerebral es el tratamiento médico, ¿sí? El manejo médico, en donde por lo general se controla la presión arterial, se controlan otros factores fisiológicos del paciente, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Se trata de mantener una glucosa a niveles normales, se ve si hay algunas alteraciones de sodio, por ejemplo, evitar de que el paciente tenga aspiraciones, ¿no? Y pueda hacer neumonías. O sea, es un manejo médico de soporte, ¿sí? A la luz de nueva evidencia científica, se ve que otro de los factores importantes que pueden influir en la mortalidad y en la expansión de este hematoma es el tratamiento precoz. ¿Eso qué quiere decir? La disminución de la presión arterial durante, sobre todo la primera hora, ¿no? Eso quiere decir que la hemorragia intracerebral mejora su pronóstico si es que el tratamiento se hace de manera precoz, ¿ah? Por otro lado, la cirugía se va a dar solamente en casos seleccionados, ¿sí? La mayoría de veces los sangrados intracerebrales no necesitan cirugía, porque al tal vez hacer un agujero de craneotomía y tratar de evacuar el hematoma, dañemos otras estructuras por nuestro procedimiento, ¿ya? De lo que lo haría el sangrado estando por sí solo en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando este volumen es muy grande, cuando el sangrado se dé en áreas vitales, por ejemplo, el tronco encefálico que estábamos conversando, cuando el volumen sea muy grande, esté desviando otras estructuras, el paciente se encuentre muy comprometido, puede ser efectiva la cirugía, ¿no? En donde, pues, normalmente se retira una parte del cráneo y se aspira este hematoma, ¿no? ¿Existen procedimientos quirúrgicos novedosos? Sí, existen procedimientos novedosos en donde se puede tal vez aspirar este sangrado con cirugía estereotáxica. Incluso se puede hacer por endoscopía, ¿no? Tratar de evacuar ese hematoma sin tener que abrir el cráneo, ¿sí? Y utilizar una sustancia para diluir, ¿no? Disolver la sangre que se encuentra en los espacios del cerebro, los cuales se conocen como ventrículos,
¿sí? Entonces, existen procedimientos quirúrgicos que en determinados casos pueden mejorar, ¿ya?, la sobrevida del paciente y sobre todo la funcionalidad posterior, ¿no? Por otro lado, existen otras causas de hemorragias intracerebrales, como son las malformaciones arteriovenosas y los cavernomas, ¿no? Que de seguro hay mucha gente que se pone a pensar, ¿y si tengo esto? ¿Y si eso sangra? ¿Y si mi dolor de cabeza se debe a esto? Para eso tenemos que tener en cuenta algunos datos importantes, ¿ya? En primer lugar, la malformación arteriovenosa es un acúmulo de vasos anormales que comunican las arterias con las venas. Entonces, las arterias tienen una presión mucho más elevada que las venas. Eso quiere decir que esta es una malformación de un flujo alto. Eso quiere decir que tiene cierto riesgo de sangrado, ¿ah? Entonces, las hemorragias se dan entre un 40 y un 60% de estas malformaciones arteriovenosas. Eso sí es un poco alto. ¿Cómo se presentan clínicamente? ¿Cómo sé que puedo tener una malformación? Si se dan cuenta, la cefalea por lo general es inespecífica y existen estudios en donde al evaluar pacientes que tienen cefalea, se encontró que solamente el 0.2% de estos pacientes evaluados por cefalea tienen una malformación arteriovenosa, lo cual es una porción muy baja, ¿no? Es más frecuente que esto se presente tal vez como una crisis epiléptica focal, ¿no? No una convulsión de lo que todo el mundo seguro ha escuchado hablar o ha visto, ¿no? Sino una crisis focal que puede ser movimientos continuos, ¿no? Que se localizan tal vez en un brazo, en una pierna, ¿no? Puede ser un adormecimiento. También es importante saber la duración, ¿no? Puede ser 1 o 2 minutos nada más, que son paroxísticos, eso quiere decir que inicia y termina de manera brusca, ¿no? Entonces, esa valoración de la parte clínica es importante hacerla en consultorio en todo caso, ¿no? También existe un porcentaje importante de MAPS que son halladas de manera incidental. Eso quiere decir que se encuentran accidentalmente, ¿no? Cuando se toma una imagen del cerebro por otra cosa, ¿no? Y se encuentra que puede haber una malformación arteriovenosa, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, la cefalea no es un síntoma específico, una malformación arteriovenosa, ¿sí? Así que si tienen cefalea, es mucho más probable que se deba a otro tipo de causas, ¿no? Puede ser tensional, puede ser migraña, antes que se deba a una malformación arteriovenosa, ¿no? Obviamente, la valoración del médico que evalúa el caso determina el riesgo de la presencia o no de esta malformación. Por otro lado, tenemos a los cavernomas. Cavernoma es un defecto, ¿sí? No necesariamente de vasos sanguíneos, no son células epiteloides por lo general, pero que tiene bajo riesgo de sangrado, ¿sí? Fíjense, alrededor de un 1%, completamente distinto a la malformación arteriovenosa, ¿sí? La gran mayoría de estas malformaciones se encuentra de forma incidental, es decir, accidentalmente. ¿Cómo se presentan este cavernoma? Por lo general como crisis epilépticas, ¿sí? Que por lo general son focales, similar a lo que vimos en una malformación arteriovenosa, ¿ah? Estas dos, como hemos visto, es necesario sí, pues, hacer un estudio de vasos, ¿no? Sobre todo puede ser una angiotomografía, de elección una angioresonancia, panangiografía. La malformación arteriovenosa sí produce un sangrado importante, ¿no? Masivo, que sí puede ser mortal. Los cavernomas por lo general son pequeños, no son muy discapacitantes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos dos, ¿sí? Por otro lado, hablando sobre la hemorragia subaracnoidea, es el tipo de hemorragia que vimos en un inicio que tiene mucha mayor mortalidad. Fíjense qué tan catastrófico puede ser esto. Alrededor de un 20% de los pacientes que sufren esta patología no llegan vivos al hospital, ¿sí? Fallecen antes de poder tener alguna atención médica. A veces es común en las emergencias ver pacientes que hasta hace una hora estaban completamente normales y al evaluarlos ya se encuentran con muerte encefálica, ¿sí? Es algo que debemos tener en cuenta. Los sobrevivientes es común que queden con discapacidad, ¿sí? Se estima que alrededor de un tercio de todos los pacientes con HCA, de los que sobreviven con hemorragia subaracnoidea, pueden regresar a su trabajo previo. Entonces es bastante catastrófico, como les estaba comentando, ¿sí? Sin embargo,
no es muy frecuente a comparación del resto de enfermedad vascular cerebral, ¿sí? También es importante saber que la gran mayoría de aneurismas cerebrales nunca llegan a romperse. Se estima que alrededor de un 3% de la población general del mundo tiene un aneurisma, de los cuales la gran mayoría nunca va a tener este sangrado. Eso es algo importante reconocerlo. Entonces, ¿yo cómo sé si tengo o no tengo un aneurisma cerebral? A grandes rasgos, ¿ya? Hay que saber que el aneurisma va a dar síntomas cuando se rompe, por lo general, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? La clínica va a ser dolor de cabeza, ¿sí? Una cefalea súbita, severa, tipo thunderclap o trueno o relámpago, ¿sí? Que va a ser descrita por el paciente como la peor cefalea de su vida, ¿sí? El peor dolor de cabeza o el peor dolor que ha experimentado hasta el momento, ¿sí? Esa va a ser la clínica. Por lo general van a ser mujeres jóvenes, ¿ya? Y también esto va a estar acompañado de dolor cervical. Fíjense, en un 75% va a ser bastante importante reconocer eso. Va a estar asociado también náuseas y vómitos. Un porcentaje menor va a tener alteración de conciencia, ¿sí? Esos que llegan y que no despiertan. Y otro porcentaje bajo van a tener crisis epilépticas, que es un mal pronóstico para esta enfermedad. Entonces, la clínica más importante va a ser una cefalea de un inicio a otro, súbita, terrible. Entonces, al este paciente ir a la emergencia, ¿ya? Con esa clínica importante, nosotros tenemos que tener en cuenta que puede deberse a un aneurisma cerebral, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de esto? Como hemos visto en la hemorragia intracerebral, una tomografía simple es bastante sensible para poder, de hecho es la imagen de elección para poder hacer el diagnóstico de esta hemorragia, ¿no? Una vez que se encuentra, ¿ya? Hay que determinar pues cuál es de dónde está el aneurisma para poder darle el tratamiento, ¿no? Acá el tratamiento sí o sí es quirúrgico, ¿ya? Y tiene que operarse lo más rápido posible, ¿sí? Eso es algo que tiene que ser entendido, ¿sí? Comprendido. El tratamiento es quirúrgico, siempre, ¿ya? Y obviamente requiere de un manejo en una unidad de cuidados intensivos, porque también tiene bastantes complicaciones. Y por otro lado, podemos tener un aneurisma no roto, que es el punto en donde vamos a conversar sobre algunos mitos, algunas preguntas importantes que pueden surgir, ¿no? Entonces, el manejo del aneurisma no roto, entonces, ¿qué hago yo? Me hice una imagen y de casualidad me encontré un aneurisma. El manejo es controversial. Depende mucho de la edad que yo tenga, del riesgo que se calcule de que ese aneurisma vaya a romperse, que básicamente se determina por el tamaño del aneurisma, ¿no? Y si es que se estima que el riesgo es muy alto, ¿no? Se puede proceder a una cirugía, que por lo general debe ser endovascular, ¿no? Entonces, la hemorragia subaracnoidea depende, ¿no? Si es que el aneurisma está roto o si es que el aneurisma se encuentra indemne, no está roto. Eso es importantísimo. El aneurisma roto es una emergencia con altísima mortalidad que requiere un tratamiento de emergencia, ¿sí? Cirugía de emergencia y una estancia en UCI posteriormente. Un aneurisma no roto puede ser un paciente completamente normal, puedo ser yo, puede ser cualquiera de ustedes, cuyo tratamiento es controversial, ¿no? Hay que determinar el riesgo para poder decidir de manera conjunta con el paciente la posibilidad o no de una cirugía, ¿no? También puede caber la posibilidad de esperar y tener una conducta expectante según las características del paciente, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos? Es necesario hacer un screening o un tamizaje a toda la población porque todos podemos tener un aneurisma cerebral. No se recomienda hacer un tamizaje a toda la población porque hemos visto que el porcentaje en la población general es más o menos bajo, ¿no? Sin embargo, existen algunas personas que sí deberían tener un screening, sobre todo los que tienen antecedentes familiares. Si yo tengo tal vez mamá, papá, tíos, hermanos que han tenido hemorragia subaracnoidea, debería hacerme una imagen, ¿no?
para poder descartar que yo pueda tener un aneurisma, porque sí tiene cierto grado hereditario, ¿sí? También si es que existen condiciones asociadas a la génesis de los aneurismas cerebrales. Enfermedades como poliquistosis renal, que puede ser algo un poco más frecuente y que puede ser familiar con el resto, ¿no? Algunas otras enfermedades que pueden llegar a afectar vasos sanguíneos, ¿no? Que son síndromes familiares un poco más raros. También deberían ser sujeto de screening, ¿no? Enfermedades Lerdan, los Marfan incluso, deberían tener un screening de aneurismas cerebrales, ¿sí? Entonces, creo que hasta acá hemos tomado los puntos más importantes de la hemorragia cerebral. No olvidarse que es un tema amplio que comprende varios tipos de hemorragia, ¿no? Una que es mucho más común, la hemorragia intracerebral, que se debe a factores cardiovasculares típicos, ¿no? Hipertensión, obesidad, diabetes. Y por otro lado, tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es mucho más catastrófica, que puede darse en pacientes jóvenes, ¿sí? Que sobre todo sean pacientes jóvenes, que pueden ser deportistas incluso, que pueden cuidarse, comer bien, hacer ejercicio, ¿sí? Puede darse en este tipo de pacientes porque se debe a problemas vasculares de nacimiento, ¿no? Los llamados aneurismas, ¿sí? ¿Cómo se puede reconocer? Cuando exista un dolor de cabeza de manera súbita, que sea muy horrible. Este es un caso en el que hay que descartar que exista un aneurisma roto, ¿no? Si es que yo tengo dolor de cabeza, es probable que tenga alguna de estas patologías. En realidad es poco probable, ¿no? Un dolor que yo lo tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses, es más probable que se debe a una cefalea tipo tensional o tal vez una migraña, ¿no? Entonces, agradezco su participación en este consultorio en vivo y vamos a pasar a las preguntas. Podemos entonces empezar con esta pregunta que nos dice: ¿la hemorragia cerebral es lo mismo que stroke menor? Me imagino minor stroke. Un stroke en realidad es una enfermedad vascular cerebral, ¿no? Y hemos visto que esto puede ser isquémico o hemorrágico. Un stroke menor es el que nos deja una clínica menor, es decir, que no es discapacitante, ¿sí? Que puede ser tal vez una debilidad leve del brazo, de la pierna o tal vez de la cara, ¿no? Esto puede ser causado o es causado generalmente por un infarto cerebral pequeño, ¿no? Lacunar sobre todo, ¿no? Pero sí podría ser causado por una hemorragia también. Vamos a la siguiente pregunta, en donde nos comenta el público si es que puede causar pérdida de memoria o demencia. Es un tema muy importante que tal vez no lo hemos abordado en la charla principal, ¿no? Existe un tipo de hemorragia que se denomina la hemorragia lobar, que no se da en las regiones profundas del cerebro, sino que se da en la región superficial, ¿sí? La etiología de este sangrado en algunas veces se debe a tal vez ya no hipertensión, sino a lo que se conoce como angiopatía amiloide, ¿sí? Para tener una visión general de esto, son hemorragias muy pequeñas que tal vez no nos va a dar pérdida de fuerza de una parte del cuerpo, eh, sino que van a aparecer, la sangre se va a reabsorber y el paciente puede que nunca se dé cuenta. Sin embargo, estas hemorragias se van a ir acumulando, van a ir presentándose con el tiempo hasta que la pérdida del parénquima cerebral sea lo suficiente para poder afectar las funciones cognitivas, ¿sí? Entonces el paciente puede tener o iniciar con olvidos pequeños que muchas veces son minimizados por los familiares. Entonces eso hace que pasen los años y el paciente siga teniendo esas hemorragias pequeñas y finalmente presentarse, pues sí, como demencia. Acá recordar que no solamente las hemorragias cerebrales, sino la enfermedad vascular isquémica, es decir, los infartos cerebrales pequeños, ¿no? Lacunares, que se presentan secundarios de hipertensión, también pueden presentarse como demencia. Eso es algo que no debemos olvidar, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente pregunta.
del público en donde nos dicen que quisieran saber si es recomendable tomar la aspirina sin haber tenido antecedentes vasculares. También es una pregunta muy importante. En consulta es frecuente cuando se le hace la historia clínica al paciente que al preguntarle sobre los medicamentos que recibe, nos comenten que toman aspirina, ¿no? Sin tener ninguna enfermedad cardiovascular presente, ¿no? La aspirina no está indicada para la prevención primaria de la enfermedad vascular cerebral. Eso quiere decir que si yo nunca he tenido un infarto cerebral, el tomar aspirina no va a disminuir mi riesgo de presentarla si es que yo nunca he tenido un infarto, ¿no? La aspirina sí va a tener un efecto si es que yo ya he tenido un infarto y empiezo a tomarla, ¿no? Acá sí voy a tener una reducción en el riesgo de volver a presentar un infarto cerebral. Entonces, ¿cómo puedo evitar tener una hemorragia, no tanto infarto? O para los dos, ¿no? ¿Cómo puedo evitar tener este tipo de enfermedades? Sobre todo cambios en el estilo de vida, ¿no? Hacer actividad física, al menos unos 10-15 minutos de manera interdiaria, una dieta sana, ¿no? Evitar el consumo de carbohidratos, como por ejemplo el arroz, el pan, no tratar de disminuirlos, comer algo un poco más sano, más frutas, vegetales, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, dejar de fumar, controlar el consumo de alcohol. Entonces son varios factores o cambios en el estilo de vida que van a incidir en la disminución de la presentación tanto de la hemorragia intracerebral como del infarto cerebral. Podemos ver la siguiente pregunta en donde nos dicen: doctor, ¿la hemorragia cerebral es lo mismo que el derrame cerebral? El término derrame cerebral es un término más coloquial, ¿no? No es tanto un término médico como tal, pero se circunscribe, sí, pues que lo que se derrama es sangre, ¿no? Entonces, cuando la gente por lo general dice derrame cerebral, a veces uno no sabe si se trata de un infarto o una hemorragia, ¿no? Pero a veces, sí, pues la gente se refiere a un derrame como a una hemorragia, ¿no? ¿Cuál es el mejor tratamiento para la hemorragia cerebral? Acá depende de muchos factores, como hemos visto, ¿no? ¿Qué tipo de hemorragia es? ¿Una hemorragia intraparenquimal que se da a un paciente mayor con hipertensión? ¿O es una hemorragia subaracnoidea que se da a un paciente joven, tal vez mujer, atleta de 23 años, ¿no? Dependiendo del tipo, tal vez en el primer caso el tratamiento de elección sea el médico, ¿no? O sea, tratamiento de soporte, control de presión arterial, ¿no? En donde este sangrado poco a poco se va a reabsorber solito y el paciente va a ir mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Por otro lado, en el segundo caso, si es un aneurisma cerebral roto y yo tengo una hemorragia subaracnoidea, el tratamiento de elección siempre va a ser quirúrgico, ¿no? Eso tiene que operarse rápido, lo más rápido posible, ¿ah? ¿Cómo podemos prevenir la hemorragia cerebral? Una pregunta importantísima y fundamental, ¿no? La hemorragia intracerebral que hemos visto es espontánea, es que se da secundaria a hipertensión. La vamos a prevenir controlando nuestros factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Eso quiere decir una buena dieta, actividad física, bajar de peso si es que tenemos obesidad. También viene a ser dado tomar nuestros medicamentos si es que nosotros ya hemos tenido un infarto cerebral o tal vez un sangrado previamente, ¿no? La aspirina, tal vez atorvastatina. Eso va a ser lo principal para poder prevenirlo, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir tener un aneurisma, ¿no? Con el aneurisma por lo generalmente, generalmente nacemos con este, ¿no? Ya tenemos este defecto de nacimiento. ¿Cómo podemos evitar que este se rompa? A veces no podemos hacer mucho sobre ello, ¿no? A veces una persona a que le dicen tiene un aneurisma cerebral intenta no hacer absolutamente nada, ¿no? O no hacer actividad física. La gran mayoría de veces el aneurisma se rompe en reposo, ¿no? Cuando el paciente no está haciendo ninguna actividad extenuante. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, la mejor forma de prevenirlo es saber si es que yo tengo antecedentes en mi familia que tienen un aneurisma cerebral y se ha roto, o si es que yo tengo alguna condición asociada como poliquistosis renal, puede que sí yo necesite hacerme una prueba para poder prevenir este aneurisma cerebral, ¿ah? Por otro lado, otras
Otros problemas vasculares como la malformación arteriovenosa, por ejemplo, como hemos visto, sí, que sí tiene un riesgo alto de poder romperse, puede presentarse como crisis epilépticas focales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo prevenir que esta malformación no se rompa, ¿no? En primer lugar necesito el diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo tengo clínica de una crisis focal que puede ser solamente movimientos constantes de una parte del cuerpo o adormecimiento también de una parte del cuerpo que duren 1, 2, 3 minutos, vengan y se vayan, que pueden estar asociados a visión de luces, ¿no? Que también vengan y se vayan de manera espontánea, de manera brusca. Estos podrían significar una crisis epiléptica y podrían ser un aviso de que tenemos una malformación arteriovenosa, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, en donde nos comentan si es que un dolor de cabeza continuo es síntoma de una hemorragia cerebral. Como hemos visto, la hemorragia cerebral es un problema agudo, ¿no? Eso quiere decir que no es una hemorragia que yo lo tengo durante un montón de tiempo, ¿no? Viene de un momento a otro. Entonces, las cefaleas crónicas, por lo general, se deben a otro tipo de etiologías, ¿no? Que pueden ser, la gran mayoría de veces, cefaleas tipo tensional, o también, si es que tienen un carácter un poco más episódico, a una cefalea tipo migraña, ¿no? Hay que recordar también que no todo dolor de cabeza viene siendo de causa neurológica, ¿no? Muchas veces podemos tener sinusitis, tal vez, podemos tener problema de dientes, podemos tener contractura musculares, que también pueden ser interpretados como dolor de cabeza, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ver con una hemorragia intracerebral. Pero si es que yo tengo un dolor, si nunca he tenido dolores de cabeza y empiezo a tener dolor súbito, muy intenso, con náuseas, con vómitos, ahí sí yo necesito acudir a un médico para poder tener una evaluación y descartar si es que tengo o no una hemorragia cerebral, sobre todo si pues tenemos una persona mayor que tenga hipertensión y otros factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Hay mayor probabilidad si un familiar directo ha tenido una hemorragia cerebral, no es hereditario, sí hay mayor probabilidad. ¿Sí? Porque por lo general, hablando de la hemorragia intraparenquimal, los factores cardiovasculares se heredan, ¿no? Entonces, si es que yo tengo padres que tienen hipertensión, diabetes, ¿no? Y además tienen hemorragia intracerebral, probablemente yo también tenga mayor tendencia a hacer hipertensión, diabetes y tal vez mayor probabilidad de hacer una hemorragia cerebral, ¿no? Por el lado de los aneurismas, si es que en mi familia hay personas con aneurisma, si es que han tenido familiares que han tenido hemorragias subaracnoideas, sí, yo tengo un mayor riesgo de tener un aneurisma y en estos casos específicos sí debería tal vez buscar un descarte de esta patología, ¿no? Por acá, ¿qué es el hematoma subdural bilateral? Sí, como hablaba en el principio, intentaba tocar puntos que no tengan que ver con los traumas, ¿no? Un hematoma subdural por lo general se produce por un traumatismo, ¿no? Por un golpe en la cabeza, que sea sobre todo en personas mayores que tengan tal vez un poco de atrofia cerebral, ¿no? Esto se va a dar en un espacio que se conoce como el espacio subdural, ¿no? Y que también va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Que puede ser muy leve y que por eso el paciente puede que nunca busque ayuda médica. Por otro lado, puede progresar rápidamente y sí hacer que el paciente pues vaya a emergencia. Por lo general, la forma de evitar esto es no caerse, pues no golpearse, sobre todo en pacientes mayores. Por otro lado, nos preguntan qué es el sangrado en el área de la dura madre. Es similar a lo que hemos visto, ¿no? Podemos tener un sangrado subdural, ¿no? Epidural, ya que se deben a traumatismo sobre todo. Tenemos otra pregunta en donde nos dicen minor stroke empezó del lado derecho del cuello y fue subiendo hasta la parte de arriba de la cabeza y mucho dolor y parcial debilidad, problemas para poder hablar, la parte izquierda del brazo. Entonces, cuando tenemos un caso así, hay que considerar algunas cosas, ¿no? Podría ser tal vez una disección carotidia, ¿no? No necesariamente un sangrado, podría ser también un sangrado, ¿no? Pero puede ser sobre todo una disección carotidia, ¿no? Sobre todo si es que ha habido antecedentes, golpes, tal vez cervicales, ¿no? Por otro lado, nos preguntan, mi hermana tuvo una hemorragia intracraneal,
fue operada y sobrevive. Es independiente sin ningún problema motor. Pero no encontraron la causa. Hicieron muchos estudios y concluyeron que era espontánea. ¿Cómo puede suceder esto? Acá sí, pues hay que ver algunas cosas, ¿no? Depende mucho de la edad que haya tenido su hermano, ¿no? Si ha sido joven o si ha sido mayor, ¿no? Hablando de la hemorragia, si ha sido una hemorragia intraparenquimal, si ha sido una hemorragia lobar en la superficie o si ha sido una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Las causas de la hemorragia cerebral son variadas, son muchas, ¿no? No necesariamente tienen que ver con un aneurisma, una malformación arteriovenosa, ¿sí? La gran mayoría de veces son espontáneas, ¿no? Puede ser secundaria a una hipertensión, entonces ahí sí, pues no vamos a encontrar ningún aneurisma, ni una malformación arteriovenosa, ninguno de estos problemas, ¿ya? Pasamos a una siguiente pregunta. Mi suegra le dio una hemorragia. Ella había terminado su 5ª quimio. Ello tiene relación. Depende mucho de los factores de riesgo, ¿no? de la señora, como le digo. Lo más importante si es que tiene un factor de riesgo, como lo es tal vez la edad, tal vez la hipertensión, ¿no? La quimioterapia por lo general no tiene una relación exacta o causal con la hemorragia intracerebral, ¿ya? Depende mucho o depende más de los factores de riesgo que circunscriben al paciente, ¿no? Sobre todo hipertensión, ¿no? ¿Cómo saber si se tiene un aneurisma? La única forma de saber si tenemos aneurisma es con imágenes que logran ver los vasos sanguíneos, ¿no? Que pueden ser una angiotomografía, una resonancia con angiografía, ¿no? O una panangiografía, ¿no? Todos los que tengan una visión de vasos sanguíneos. ¿Cómo diferenciar una hemorragia y una esclerosis mesial? Acá tenemos cosas distintas, ¿no? Una esclerosis mesial nos habla de una fibrosis, por así decirlo, del lóbulo temporal, ¿no? Debido a crisis epilépticas, por lo general convulsiones seguidas, ¿no? Entonces, lo que genera un foco de epilepsia secundario, ¿no? Entonces quiere decir un paciente que tiene convulsiones seguidas, no controladas, por la misma naturaleza de estas sacudidas, ¿no? Va a producirse una fricción y daño de los lóbulos temporales con la parte ósea, con el cráneo, básicamente, ¿no? Produciéndose fibrosis de esta y acá, gracias a este daño del cerebro, se va a producir un foco secundario de epilepsia, ¿no? Por otro lado, la hemorragia pues es un sangrado que se ve una ruptura de un vaso, ¿no? Que se encuentra por lo general en la región profunda del cerebro, ¿sí? Pasamos entonces a la última pregunta, en donde el público nos dice: ¿cuál es la diferencia? A mí me dio edema cerebral y me afectó el lado derecho. Con terapia he superado el 80%. El edema es inflamación, básicamente, ¿no? Esta inflamación puede darse por un infarto, puede darse por una hemorragia, puede darse por una infección, tal vez meningitis, tal vez una trombosis venosa, varias causas, ¿no? Entonces, el edema es un efecto secundario que puede ser por la hemorragia, puede ser por el infarto mismo. Y bueno, felizmente nos comenta que con terapia ha podido recuperar estos problemas. Entonces, agradezco la participación de todos ustedes en este consultorio en vivo. Agradezco también sus preguntas, que han estado bastante interesantes. Espero haber podido despejar algunas dudas, algunos mitos que están alrededor de el sangrado intracerebral, sobre todo la preocupación, ¿no? No tengo un aneurisma, no puedo morirme de esto de un momento a otro, ¿ya? Entonces, si presentan alguno de estos síntomas, por favor acudan a consulta, ¿no? Por mi parte, nuevamente soy el doctor Gabriel Pérez, médico neurólogo del Centro Médico Plaza Lima Sur. Así que los esperamos para poder atenderlos si es que ustedes sospechan o piensan que podrían tener alguno de estos factores de riesgo. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.